dioses. Al principio de los tiempos, el principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, fue Ptah. El dios Ptah cedió el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra en una barca celestial. El reinado de Ra duró 1000 años y le continuaron en el trono 5 dioses más: Su, Geb o Geb, Osiris, Set y Horus. Todos estos dioses tienen su equivalente en la mitología griega. Horus en la mitología griega era el dios Apolo. Siguiendo con la mitología egipcia, posteriormente el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombres, mitad dioses. Entre el año 3000 y el 2700 a.C. es cuando aparece la primera dinastía de gobernantes humanos, con los primeros asentamientos y núcleos urbanos en los márgenes del río Nilo, como ya mencioné anteriormente, en la figura del faraón Narmer, primer gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, pues el resto de los anteriormente expuestos pertenece al mundo de la mitología. Pienso que lo que ellos consideraban dioses eran extraterrestres, los mismos que actuaron en la zona de Mesopotamia, con los sumerios, y que de mitología no tiene nada, sino que es parte de la historia y del dominio que ejercieron sobre la humanidad. Si pasamos de estas primeras dinastías y damos un salto en el tiempo hasta Akenatón, que fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto, su reinado está datado en torno al 1353-1336 a.C. En algunas representaciones y grabados, este faraón, al igual que su mujer Nefertiti, presentan claros indicios de una raza con algunas diferencias a la nuestra. No sé si se les puede considerar dioses o semidioses, quiero decir extraterrestres o híbridos, aunque eran reacios a mezclarse con la plebe. Es posible que con el tiempo estas diferencias desaparecieran poco a poco, siendo absorbidas por nuestra raza. Por supuesto, me refiero a los híbridos, que actualmente están entre nosotros y no podemos diferenciarlos. Casi con toda seguridad, su hijo fue Tutankamón, pues además sus restos presentaban las mismas diferencias que sus padres Akenatón y Nefertiti con respecto a nuestra raza. Vean el siguiente corto, que es parte del vídeo Otra raza humana existe, un extraterrestre auténtico. En él se muestra de manera fehaciente lo que expongo. Ahora empecemos con la descripción. Fijaros en sus cabezas. Sus cráneos son extremadamente grandes en comparación con los nuestros. Sus caras son alargadas. Poseen ojos grandes y rasgados y tienen una prominente barbilla. Sus cuellos son delgados al igual que el resto de sus extremidades. Sus hombros son estrechos. Sus manos son minúsculas, con finos y alargados dedos. Sus estómagos parecen flácidos, como si no los ejercitasen. Poseen amplias caderas y sus piernas se van volviendo cada vez más estrechas a medida que van descendiendo, hasta que acaban en unos pies más o menos normales. En resumen, todos sus rasgos son alargados y extremadamente finos, a excepción de sus caderas y de sus cabezas, que parecen contener un cerebro con un potencial superior al nuestro. Otra cosa primordial que dice mucho de estos seres es que estos poseen ombligos y mamas, por lo que podemos afirmar con claridad que son mamíferos, al igual que nosotros. Estos seres se autodenominaban dioses y siempre han estado en lo más alto de la escala social. Algunos de ellos fueron faraones. Un caso muy claro fue el del faraón Akenatón y su esposa, la reina Nefertiti, que son los que os he mostrado antes. También está el caso de Tutankamón, que pudo ser hijo o descendiente directo de los dos anteriormente nombrados. Pero estos seres no solo han estado presentes en la era egipcia, con toda seguridad tuvieron su origen mucho más atrás en el tiempo, en otra zona. Estos mismos seres fueron descritos por los sumerios en la antigua Mesopotamia. Como muchos ya sabréis, ellos mencionaban a los ya conocidos Anunnakis, que poseían las mismas similitudes físicas que las de la raza de Ata. Aunque deben de saber ustedes que según las traducciones de las tablillas de Sumeria, a los ciudadanos de entonces no se les permitía representar el aspecto real de los dioses Anunnaki. Aún así podemos ver cómo en ambas representaciones las similitudes físicas se asemejan demasiado, como por ejemplo en el tamaño de las cabezas, en la altura. Incluso podemos ver a algunos de estos seres en ambas culturas representados con cabezas de águila y con alas. El simbolismo es el mismo. Ahora fijaros en el simbolismo que nos muestra tan abiertamente la Iglesia Católica,
Para empezar, tienen un obelisco en medio del Vaticano. Pero hay algo que me llama más la atención. Ojo al sombrero del pontífice. La forma de este hace referencia a la forma de la cabeza de estos seres. La Iglesia utiliza los mismos sombreros que lucían estas criaturas en el antiguo Egipto. Creo que ya sabemos todos a quién adora la Iglesia, pues estos seres parecen ser los extraterrestres que bajaron de las estrellas y que nos crearon a su imagen y semejanza. Les aconsejo que lo vean entero. Lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, La Extinción que Viene. Les recuerdo el título. Otra raza humana existe, un extraterrestre auténtico. Según fue perdiendo fuerza el Imperio egipcio, hasta su desaparición como potencia, empezó a emerger otro gran imperio, Roma, y hasta él se desplazaron estos seres para continuar con su manipulación. Es curioso ver que cuando nace un imperio, ya nace con el fenómeno mitológico y que precede a este en demasiados miles de años. Se crea el mito y la leyenda de historias contadas directamente de personas, que a su vez las escucharon de padres o abuelos, provenientes de otras tierras, tales como Mesopotamia o Egipto, y que participaron en la expansión del mundo antiguo, llegando a formarse los primeros núcleos que posteriormente se convertirían en naciones, como la antigua Grecia o el Imperio Romano. En cuanto a la referencia de dioses o extraterrestres que pudieran haber influido en los primeros siglos de esta cultura, tanto dioses griegos como romanos tienen un origen y pertenecen a una estirpe que se remonta a 445.000 años atrás en el tiempo, con una expedición extraterrestre que llegó a la Tierra, los Anunnakis, y que estuvieron presentes en el comienzo de todas las culturas humanas, allá donde brotaban. En el caso de Grecia y Roma, sentaron las bases de un sistema y fueron la cuna de la actual civilización occidental. Lo que estos seres significaron en la antigua Sumeria, bajo el concepto de extraterrestres o viajeros que bajaron de las estrellas, pasaron a ser dioses en Egipto. Y esta condición les gustó más que la de extraterrestres, porque siguieron siendo dioses en las culturas griega y romana, construyéndose templos, verdaderas obras de ingeniería en su nombre, tales como el Templo de Atenea o el Partenón en Atenas. En ambas culturas estos dioses adoptaban distintos nombres. Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, era el dios supremo. Poseidón para los griegos y Neptuno para los romanos, era el dios del mar y de las aguas. Hades para unos y Plutón para otros, era el dios del mundo subterráneo o de los muertos. Apolo, con el mismo nombre para las dos culturas, era dios de las artes, la adivinación, la medicina, la luz y el sol. Este se ve que era más completito. Hefesto para unos y Vulcano para otros, fue el dios del fuego. Ares para los griegos y Marte para los romanos, fue el dios de la guerra. Dioniso para unos y Baco para otros, fue el dios del vino. Atenea o Minerva, diosa de la sabiduría. Afrodita o Venus, diosa del amor y la belleza femenina. Artemis o Diana, diosa de la naturaleza y los animales salvajes. Roma se convirtió en un imperio muy poderoso y agresivo, invadiendo todos los países a los que llegaban sus ejércitos. Llegó a abarcar desde Britania, hoy Inglaterra, hasta el Tigris y el Éufrates, abarcando casi toda Europa, el norte de África y parte de Asia, hasta el Medio Oriente. Entre sus conquistas se encontraba Siria, que en el año 63 a.C. pasó a ser provincia de Roma, y de ahí las tropas romanas se dirigieron a la región de Judea, imponiendo su autoridad en dicha región. Aquí se encontraron con un pueblo, el judío, que adoraban a un solo Dios, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios castigador, rencoroso y vengativo, y como bien pone en sus sagrados escritos,
llegó a hacer pactos con los grandes patriarcas del pueblo judío. Llegó a prometerles poder y riquezas, con tierras hasta donde alcanzara la vista y una gran descendencia que superaría en número a las estrellas del firmamento. Todo a cambio de sumisión y veneración. Realmente con este pacto vendieron su alma a cambio de poder y riquezas. Todavía rige este pacto, porque hoy en día son los dueños del mundo. La élite financiera que nos domina son de origen judío. Es el mismo pacto que se le ofrece a Jesús en el desierto a cambio de sumisión total. Y Jesús rechaza el ofrecimiento, pero Jesús no le llama Padre. Todos sabemos que le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a los judíos: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Quien quiera comprobar estas palabras, que busque en el Evangelio de Juan 8:44. ¿Quién fue Jesús? ¿Fue un enviado o un adelantado a su época? El Padre o Dios al que se refiere Jesús no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Jesús, según los entendidos, nació en el año -7, no en el año 0. Herodes I el Grande, rey del pueblo judío, en calidad de vasallo de Roma, sabía de la llegada del Mesías, de su nacimiento. ¿Por qué le temía tanto? Tanto como para ordenar la matanza de tantos inocentes. Como no sabía quién de todos los nacidos era el Mesías, este monstruo mandó matar en Belén, Judea, a todos los niños menores de 2 años. Más adelante, a los 33 años, son los líderes judíos los que con denuncias falsas entregan a Jesús a los romanos para que éstos lo crucifiquen. La verdad es que ni el Dios de los judíos ni los judíos querían a Jesús. Le temían. De todos es conocido, Poncio Pilatos da a elegir al pueblo judío entre 2 personas, a quién dejar en libertad y a quién crucificar. Uno era un famoso asesino, Barrabás, y el otro era Jesús, y todo el pueblo judío pedía a gritos la crucifixión de Jesús. Su mensaje fue de amor y de paz para toda la humanidad, para todos por igual. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento solo favorecía al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Según consta en el Antiguo Testamento, destruyó pueblos enteros para que se fueran asentando familias y clanes judías, y a su vez dejar libre el paso de estos hacia la tierra prometida, donde hoy en día son nación, bajo el nombre de Israel, y siguen con el ejemplo de su Dios, pues siguen masacrando al pueblo palestino. Jesús intentó que su mensaje llegara a todo el mundo. Se creó un movimiento después de su muerte, alrededor de su figura, pues sus primeros seguidores, los primeros cristianos, debieron de ser auténticos, muy distintos a lo que poco después ocurrió, pues este movimiento fue adulterado y sus bases totalmente cambiadas o confundidas. Antioquía la Grande o Antioquía la Bella era en aquella época una de las principales ciudades del Imperio Romano y la tercera urbe más poblada, después de Roma y Alejandría. Su población pudo alcanzar hasta los 500.000 habitantes. Se fundó en Antioquía una comunidad religiosa integrada por judeocristianos. Antioquía fue el primer lugar donde los discípulos fueron llamados cristianos, pues anteriormente eran considerados como una secta del judaísmo. En aquella época, es decir, principios del siglo II, el obispo Ignacio de Antioquía fue autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, donde parece ser que incluyó a los 4 evangelistas, Juan, Lucas, Mateo y Marcos, como los 4 evangelios auténticos, pasando a ser apócrifos